Buenas noches, profesor. Ahora vamos a hablar sobre el laboratorio realizado en flujo de canales abiertos, ¿no? El experimento realizado. Eh, Empecemos. Bien, como introducción, lo que se hizo en el laboratorio fue analizar con distintos caudales el comportamiento del flujo de agua, ¿no? Cuando había una presa que, digamos, modificaba su movimiento del flujo de agua. En este caso, los objetivos de este experimento fueron determinar el tipo de flujo que hay en ese canal y determinar el número de Froude, el número de Reynolds, energía específica y fuerza específica, ¿no? En ciertos puntos del canal, obviamente. Acá tengo una imagen del experimento que se realizó en el laboratorio, ¿no? La tabla. Y tenemos que hallar básicamente valores aquí y aquí. Bien, continuando con la explicación. Vemos que respecto al número de Reynolds, ¿no? Que va a ser útil para determinar el tipo de flujo, se halla con esta fórmula que está aquí, esta fórmula mostrada aquí, que relaciona la velocidad, el radio hidráulico y la viscosidad cinemática. Y bueno, si es que el número de Reynolds es menor a 500, se considera un flujo laminar. Si es que el número de Reynolds, por otra parte, es mayor a 2000, se considera que es un flujo turbulento, y si es que el número de Reynolds se encuentra entre esos dos valores, 500 y 2000, se considera que es un flujo en transición, el cual es, digamos, un flujo muy inconstante, ¿no? El que menos se desea tener. Después de esto pasamos al número de Froude, que se utiliza esta fórmula que está aquí, que relaciona la velocidad, la gravedad y la profundidad hidráulica. Y en el caso de canales rectangulares, la profundidad hidráulica es igual al tirante hidráulico, es lo mismo. Y bueno, dependiendo del número de Froude, si es que el número de Froude es menor a 1, el flujo es subcrítico; si es que es mayor a 1, flujo supercrítico; y si es que es igual a 1, pues flujo crítico, nada más. Y como se puede observar en esta imagen. Bueno, estas son unas cuantas imágenes de laboratorio. Acá se ve el canal y el agua fluyendo a través de él. Se utilizaron estas reglas para medir los tirantes en ciertos tramos del canal, igual como se puede ver en esta imagen. Y ahora pasaremos a explicar con mayor detalle cómo se obtuvieron los valores en el Excel. Bien, en este Excel tenemos aquí, en esta imagen de aquí, tenemos los datos del laboratorio que se realizaron ese día sábado. Y lo que nos piden ayer son estas incógnitas de aquí, ¿no? Número de Froude, energía específica, tirante crítico, y la fuerza específica en los puntos A y B, ¿no? Además del número de Reynolds. ¿Sí? Bien. Ahora vamos a ver con mayor detalle. Esta primera tabla de acá son los datos del laboratorio, ¿ok? Pero hay que acotar que en el tirante, en el punto B, si bien es cierto, en la imagen inicial, en la pizarra que se hizo en el laboratorio, no se restó la altura de esta presa, que dice 12 centímetros. Aquí sí lo hice, porque es necesario tener en cuenta eso. Acá de frente resté 120 milímetros, que es la altura de la presa, ¿ok? Y obtuvimos estos valores en milímetros. Luego lo transformamos en esta tabla acá abajo a metros. Lo único que hicimos fue transformarlo a metros, ¿ok? Después de esto, como dato, del experimento se ve que la temperatura del fluido del agua era de 24,5 grados Celsius. Y bueno, como es un canal rectangular, el B, que es la solera del canal, es igual al ancho superficial, que es el T, por ser un canal rectangular, ¿ok? Y en metros es 0,08. Bien, ahora pasamos allá al tirante crítico. Tuvimos 5 casos, cada caso con un caudal distinto. Acá el caudal, aquí están los 5 casos, ¿ok? El caudal está en metros cúbicos por segundo, y ya está transformado. Y utilizamos esta fórmula que está en esta imagen de aquí, ¿ok? Que relaciona el número de Coriolis, el caudal, la gravedad, el área hidráulica y el tirante hidráulico. Que, como mencioné, el tirante hidráulico es igual a la solera, porque es un canal rectangular. Metimos los valores, correcto. Utilizamos esta fórmula de aquí para
despejar la fórmula a un costado y finalmente hallar el YS, que es el tirante crítico, que es básicamente el tirante con el cual se obtiene la menor energía posible. ¿Ok? Y bueno, esos son los valores en metros. Y luego aquí a la derecha resaltados están los valores del tirante crítico en centímetros. Después de esto pasamos a hallar el número de Freud para cada caso, ¿no? Para cada caudal. Eh, en el punto A, ¿ok? Hay dos puntos importantes que nos importan del canal, el punto A y el punto B, porque esas son las incógnitas que nos pedían hallar. En el punto A está antes de llegar a la presa y el punto B es exactamente encima de la presa, ¿ok? Y bien, aquí hallando los números de Freud, de los tirantes A y B, primero vemos el tirante A. Tenemos esta fórmula acá, que es el número de Freud, que ya lo mencioné anteriormente, y ingresamos los valores de los caudales, el diámetro o profundidad hidráulica, mejor dicho, la profundidad hidráulica, la gravedad, el área hidráulica, la velocidad, que se halla simplemente con la ecuación de caudal igual a velocidad por área, y obtenemos el número de Freud para cada caudal. Para cada caudal y para el tirante A, porque estamos solamente hablando de los tirantes en el punto A. ¿Ok? Esto es para el punto A, con lo cual, como el número de Freud, vemos en todos los casos es menor a 1, se tiene que es un flujo subcrítico. Y para el tirante, para el punto B, utilizando el tirante B, se obtienen los valores de estos valores, que como se puede ver son mayores a 1 en su mayoría, y no serían flujos subcríticos, sino serían supercríticos más bien. Aquí ha habido un error que lo estoy subsanando. Flujos supercríticos, ya que para estos 4 primeros casos, al ser mayor a 1, son flujos supercríticos, a excepción de este de acá que salió flujo subcrítico, porque es menor a 1. Bien, ahora vamos con el número de Reynolds. Para el número de Reynolds se utiliza esta tabla de acá, ¿no? Porque necesitamos la viscosidad cinemática. Teniendo ya la temperatura, que es 24.5, hacemos una pequeña interpolación y nos da este valor que está aquí para la viscosidad cinemática. Este valor lo copiamos aquí, ¿ok? Lo copiamos aquí y simplemente nos queda hallar en las otras variables que son velocidad y radio hidráulico. Velocidad se puede hallar primero ya en del área hidráulica, ¿ok? Hallas caudal es igual a velocidad por área, así es como puede ser la velocidad. Y luego para el radio hidráulico hay el perímetro mojado y simplemente divido el área hidráulica entre el perímetro mojado, que es igual al radio hidráulico. Teniendo todas mis variables, ya puedo hallar el número de Reynolds, y para número de Reynolds en el tirante A me sale que todos son mayores a 2000, por lo cual es un flujo turbulento en el tirante A para todos los caudales, para los 5 casos de caudales que tenemos. ¿Sí? Si es que fuera menor a 200 sería un flujo laminar. Perdón, si sería menor a 500 sería un flujo laminar. Y lo mismo hacemos para el tirante B. Lo mismo, mismos pasos. Hallamos la velocidad con la ecuación de caudal igual a velocidad por área. Hallamos el radio hidráulico dividiendo el área hidráulica entre el perímetro mojado. Ya tenemos la viscosidad cinemática. Reemplazamos y tenemos que todos los reinos son mayores a 2000. Por lo tanto son flujos turbulentos en todo caso. Por lo tanto, podemos ver que nuestros flujos son subcríticos y turbulentos en su mayoría para el tirante A. Para los 5 casos son flujos subcríticos y turbulentos, y para el tirante B son flujos supercríticos y turbulentos, a excepción de el tirante del caudal, cuando se tiene 0.03 metros cúbicos. En ese caso es un flujo subcrítico turbulento. Bien, ahora pasamos a calcular las siguientes variables. Ahora vamos a calcular la energía específica, tanto en el punto A como en el punto B. Utilizamos esta fórmula que está aquí, que relaciona el tirante con el número de Coriolis y la velocidad. Y bueno, la gravedad, que siempre es constante. Teniendo los valores para el tirante A, los tirantes, tenemos la gravedad que es constante, la velocidad, que ya la hallamos anteriormente, de aquí. Simplemente es copiar esos valores. Podemos ver la energía específica, ¿ok? Para el tirante A, y lo mismo para el punto B, para los 5 casos de caudal. Eso fue energía específica,
¿ok? Aplicando esta fórmula. Ahora vamos a calcular vamos a calcular el valor de la fuerza específica y acá podemos ver que relaciona el caudal con el área hidráulica, la gravedad y el YSGA, que es la distancia vertical que hay desde el espejo de agua hasta el centro de gravedad del área hidráulica. ¿Ok? Aquí se puede ver incluso una imagen, aquí, esta imagen de aquí. Acá podemos ver el YSG, como mencioné, en este caso como es un canal rectangular, simplemente es la mitad del tirante hidráulico, el YSG, ¿ok? Que es la distancia desde el espejo de agua al centro de gravedad del área hidráulica. Bien, tenemos nuestro caudal, la gravedad, el área, que ya la hallamos anteriormente, el área hidráulica, y simplemente hemos hallado el YSGA, que es la mitad del tirante hidráulico. Reemplazamos todo y hallamos en esta fórmula que está acá reemplazamos y hallamos nuestra fuerza específica para todos los valores en A, y luego realizamos el mismo procedimiento para el tirante en B, ¿no? Para el tirante que se encuentra en el punto B, para los 5 casos, ¿no? Y bueno, tenemos esos valores. Y bueno, eso sería todo.